Gracias. Ahora el presidente Correa dictará una lección magistralis sobre el tema Economía para el Desarrollo, experiencia ecuatoriana. Buongiorno tutti. Buenos días a todas y a todos. No sé cómo vamos a hacer con la traducción. Bueno, el señor rector habló en un perfecto español. Espero que mi español esté a su altura, profesor. En todo caso, un abrazo a usted, a todos los docentes, personal administrativo, estudiantes de esta prestigiosa universidad y sobre todo pues a nuestros compañeros, hermanos migrantes que habitan en Génova. Quiero contarles una infidencia. Cuando me dijeron puede dar una conferencia, presidente, en la Universidad de Génova, y me enseñaron las fotos del salón, dije, yo no me puedo perder esa conferencia, y acepté inmediatamente. Qué belleza de salón, qué belleza de universidad, los felicito. Y usted me ha dado la bienvenida por 3 razones. Primero, por mi carrera académica, y es cierto, antes de ser presidente, toda mi vida fui profesor universitario. Cuando tenía una vida feliz y tranquila, no se preocupe, esta última década también ha sido muy feliz, pero no tan tranquila. Y volver a la academia, créame que me renueva el alma, encontrarme con los jóvenes, con el conocimiento. Hay cosas que son cambios duros. En academia, no decir la verdad es el pecado capital. En política pareciera que decirla es el pecado capital. Se necesita mucho más academia en la política, mucho más académico en el sentido de gente que diga, que busque esa verdad. Así que muchas gracias por esta invitación. Para mí es volver a mis orígenes, a mis fuentes. Ojalá no los canse mucho con esta conferencia. La idea es hablar aproximadamente 1 hora y luego pues tener el foro más abierto de preguntas y ojalá convenientes respuestas. En Ecuador pues son las 5:20 de la mañana, nos despertamos a las 2 de la mañana, aunque veníamos de República Dominicana de 1 hora menos de desfase. Ojalá no me duerma yo dando la conferencia, no, por eso bastante cafecito y además yo soy de clima frío y está bastante frío. Frío más cansancio, bueno, ojalá logre mantener la atención. El segundo motivo de estar contento, muy contento esta mañana, es también por lo que usted mencionó. Génova tiene una muy importante comunidad de hermanos migrantes. Yo le podría dar una conferencia sobre la migración y particularmente la migración ecuatoriana. No sabe cuánto admiramos y agradecemos a nuestros migrantes. Ecuador no era un país de alta migración. Le quiero contar una anécdota personal. Cuando estudiaba en Lovaina, en Bélgica, año 89, se dio la gran crisis en Perú, hiperinflación, etcétera, durante el gobierno de Alan García. Y empezamos a recibir muchísimos emigrantes peruanos, a los cuales tenemos que ayudar, a alojarlos en nuestros pequeños cuartos, madre, hijo, cuartos de estudiantes, prestarles cobijas si dormían en el parque, darles todo el apoyo que podíamos darle con nuestros escasos recursos. Y me decía, para mí, ojalá nunca le pase esto a mi país. 10 años después nos pasó, y muchísimo peor, mucho más grave. Por una crisis terrible a la cual me referiré, no profundamente, tampoco podemos hablar otra hora, hacer un seminario sobre la crisis del 99. Millones de ecuatorianos en muy pocos años tuvieron que dejar su propia patria. Viajaron especialmente a España por el idioma y porque no había visa en ese entonces, y también a Italia por la cercanía del lenguaje. Y tampoco creo que había visa. Obviamente, después de algunos meses de ver ese flujo migratorio, impusieron la visa Schengen. En todo caso, esos exiliados de la pobreza, a diferencia de los banqueros que fueron los que quebraron al país y que a los 2-3 años rompían nuevamente récord en utilidades y mandaban esa plata fuera del país en nombre de falsas prudencias, la mandaban a paraísos fiscales muchas veces, esos migrantes que con tanto sudor se ganaban su euro en Génova, en Milán, en Valencia, en Murcia, en Madrid, no se olvidaron de su patria
y fueron esas remesas de migrantes las que sostuvieron la economía después de la crisis del 99, porque no producíamos absolutamente nada. Lo único que logró exportar el neoliberalismo fue seres humanos. Y esos seres humanos no se olvidaron de su país. Y esas remesas nos sostuvieron. Nunca olviden, sobre todo los jóvenes estudiantes, probablemente becados por CENESID. Ecuador tiene en estos momentos el programa más grande de becas de toda América Latina y en proporción a su tamaño de los más grandes del mundo. Nunca olviden que ustedes están aquí por el esfuerzo de nuestros migrantes. Son ellos los que rescataron al país y nunca lo olvidaremos. Muchas gracias en nombre de la patria y ojalá puedan volver. Los recibimos con los brazos abiertos. Y hoy tenemos que hablar mucho en el mundo de migración, cuando se pretende parar esa migración construyendo muros, no construyendo puentes. La migración no parará con muros por altos que los hagan, sino con prosperidad, justicia, paz para todos los rincones del planeta. Como dice el Papa Francisco, mientras no se distribuya adecuadamente la riqueza, no habrá soluciones a los problemas mundiales. Ojalá todos los dirigentes, líderes planetarios entiendan esto. Y el tercer motivo también es el que usted lo da. El motivo de mi alegría estar aquí, ver a estos jóvenes brillantes, presente y futuro de la patria, grandes promesas. Tampoco va a ser el motivo de mi charla, pero tengo muy claro, vamos a hablar mucho de macroeconomía, cosas de corto plazo, ojalá no los aburra con tanta cifra económica. Como economista que se respeta entre comillas, la realidad es que más importante son los conceptos. Después de algunas cifras trataré siempre de dar algunas ideas y conceptos. Pero la principal idea es que el desarrollo es un proceso político en su origen. ¿Quién tiene el poder? ¿Unas élites o las grandes mayorías? ¿Gobernar para unos grupos o para el bien común? Pero obviamente eso no es suficiente. Se puede tener el poder político en función del bien común y solo repartir miseria. Se requiere técnica, se requiere eficiencia, productividad. Y para eso se requiere talento humano, ciencia, tecnología, emprendedores y emprendedores innovadores, sobre todo innovación. Por eso estamos invirtiendo mucho en ese talento humano con el programa de becas que ya les manifesté, reformando muy fuertemente la educación en todos los niveles. La educación superior, en estos momentos Ecuador es el país que más invierte en toda la región, educación superior, y de los que más invierte en el mundo. Estamos haciendo un gran esfuerzo para mejorar la calidad de nuestras universidades, buscando la cultura de la excelencia. Recuerden, jóvenes, talento humano, la clave para el desarrollo. Con talento humano se puede hacer florecer el desierto. Sin talento humano se desertifica hasta el jardín más florido, y es lo que no ha pasado en América Latina. El recurso más importante que tiene América Latina no son sus recursos naturales, sus minas, su petróleo, el agua dulce. Tenemos la mayor reserva de agua dulce del planeta. No es su tierra, son ustedes, el talento humano. Así que confiamos en ustedes, chicos, a regresar a Ecuador, a América Latina, a construir la patria nueva, la patria grande, y a construir una región de prosperidad, justicia y paz para todos los latinoamericanos. Este otro motivo que me alegra, por el cual me alegra mucho estar en esta mañana, en este foro tan importante. Y me han invitado para hablar sobre economía para el desarrollo, la experiencia ecuatoriana. No le vería otro sentido a la economía, ¿no? El fin último de la economía no es cuadrar cuentas. Lo más fácil es cuadrar cuentas, si es que sacamos de la ecuación al ser humano. Si es que se privatiza la educación, verán que se baja el gasto en educación y probablemente el déficit fiscal, y se cuadran cuentas. La pregunta, ¿eso mejora el bienestar humano? ¿Eso mejora la igualdad de oportunidades? ¿Eso garantiza derechos? ¿Eso garantiza desarrollo? El fin último de la economía es el ser humano, el buen vivir, el desarrollo de todas las personas y de toda la persona humana. Reciban, queridas autoridades universitarias, jóvenes estudiantes, amigos,
Un cariñoso saludo del Ecuador, pequeña nación sudamericana ubicada exactamente en la mitad del mundo, en la latitud cero. Después de 10 años de transformaciones profundas, hoy llamamos a nuestro país la República de Oportunidades. Por muchas y buenas razones. Quiero empezar, antes de continuar, recordando que hoy, 27 de enero, es el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, por resolución de Naciones Unidas. El tema de este año es recordación del Holocausto, educar para un futuro mejor. Todos debemos tener siempre presente las lecciones que nos dejó ese trágico hecho de la historia universal. Pero quiero invitarlos también a que visiten Ecuador. Ecuador es el país megadiverso más compacto del mundo, ampliamente reconocido como uno de los países con mayor biodiversidad en el planeta, lleno de tesoros naturales, históricos y con una gran riqueza étnica y cultural. Somos el país que ama la vida, el país de los 4 mundos, 4 hermosas regiones naturales, la costa marina, la Sierra Andina, la Amazonía y las Islas Galápagos. En el Ecuador, en apenas una semana, se puede gozar del esplendor natural de toda América Latina, porque tenemos todos los climas y paisajes de la región y prácticamente el mundo entero. Selvas, montañas, desiertos, páramos, humedales, playas, nieves perpetuas en la mitad del mundo. Y todo está muy cerca, distribuido en apenas 257.000 kilómetros cuadrados, alrededor de la mitad de la superficie que tiene España y más pequeño que nuestra querida Italia. En un mismo día ustedes pueden desayunar frutos del mar en playas paradisíacas del Océano Pacífico, almorzar al pie del volcán Cayambe, las únicas nieves perpetuas en todo el planeta, en la latitud cero, o en las faldas del Chimborazo, la cumbre más cercana al Sol, ya que es el pico más alto del mundo medido desde el centro de la Tierra. Es 2 kilómetros más alto que el Everest del centro de la Tierra. El Everest es desde el nivel del mar el más alto, pero con todo el centro de la Tierra, como los polos están achatados y el Chimborazo está cerca de la mitad del mundo, la cumbre más cercana al Sol se llama Chimborazo en Ecuador. Y pueden terminar el día con una cena en la selva amazónica. A la mañana siguiente, a 1:30 de vuelo desde Quito o a 1 hora desde Guayaquil, pueden estar en las maravillosas Islas Galápagos, patrimonio natural de la humanidad, donde Charles Darwin desarrolló su teoría de la evolución de las especies. Les invito a visitar mi país, a disfrutar de nuestros tesoros y a ver de cerca los profundos cambios ocurridos en los 10 años de nuestra revolución ciudadana. Ha sido una década llena de sueños cumplidos, de logros extraordinarios en materias económica, social y política. En muchos sectores tenemos los mejores indicadores de la región, cuando teníamos de los peores. Y hoy el Ecuador es un país en marcha, con estabilidad política, con democracia plena, con soberanía, con más capacidades y en franco desarrollo. Esto, queridos jóvenes, de ninguna manera significa que no falta nada por hacer. Falta muchísimo por hacer. Pero como decía el año pasado una sencilla campesina de Amaluza, en la provincia de Loja, sabemos, presidente, que falta mucho por hacer, pero también sabemos que nunca se ha hecho tanto como ahora. El país que encontramos en el 2007, año en que llegué al gobierno, tenía una restricta subordinación a las recetas impuestas por los organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, y sus condicionalidades. Hoy podemos decir con orgullo que finalmente tenemos un manejo soberano de nuestra política económica. Los ajustes estructurales, lo que los ecuatorianos conocemos como paquetazos. Cada cierto tiempo nos ajustaban la luz, el teléfono, el gas, la gasolina. Son cosas del pasado.
Ahora definimos de forma independiente nuestras políticas públicas en favor de las grandes mayorías, porque además los excedentes de esos paquetazos eran para garantizar pago de deuda externa. La institucionalidad económica estaba diseñada para servir a los intereses privados de ciertos grupos económicos. Desde hace 10 años hemos recuperado los espacios de toma de decisiones de política pública para defender el interés colectivo. Hemos desprivatizado el Estado. Un ejemplo de lo que existía eran los entes de control financiero, con participación y dominación directa de la banca privada, es decir, los supuestos controlados. En consecuencia, estos entes de control minimizaron la supervisión bancaria y permitieron que las entidades financieras le relajaran sus normas de prudencia y solvencia, derivando en una profunda crisis financiera a finales de los 90, cuyos costos millonarios fueron asumidos por el Estado y por el pueblo ecuatoriano, y que produjo que millones de ecuatorianos tuvieran que abandonar su país, porque hasta nos congelaron los depósitos, les robaron los depósitos a la gente, la mayor incautación de bienes privados en la historia del país. No le permitieron a la gente sacar su plata de los bancos durante un año. La gente se suicidaba por no tener dinero para mandar a sus hijos a la escuela, mandarlos al médico, etc. Durante la crisis económica de 1999, que terminó con la imposición de la dolarización, es decir, a nuestras élites se les ocurrió que la solución era eliminar la moneda nacional e imponernos el dólar como moneda de curso legal. La imposición de la dolarización se dio a inicios del 2000. También tuvimos un banco central autónomo, pero autónomo del Estado, al servicio de los intereses del sistema financiero nacional. Este banco central salió al rescate de los bancos privados, triplicando la emisión monetaria para otorgarles créditos de liquidez que luego servían para que esas mismas instituciones, la banca, especularan en el mercado cambiario y así pulverizaron la moneda nacional de aquel entonces. Llegaron a la brillante conclusión de que no podíamos tener moneda nacional y se impuso el dólar norteamericano como moneda de curso legal. Hoy el Banco Central forma parte de la estructura del gobierno central, ya no es autónomo, y debe actuar articuladamente con las demás instituciones públicas encargadas del manejo económico. Así hemos podido enfrentar un escenario mucho más grave que el que soportó el país a finales del siglo pasado. Y gracias también a la implementación de medidas coordinadas para administrar los flujos externos, manejar la liquidez y generar incentivos productivos. Todo esto nos ha permitido superar las contingencias de los 2 últimos años, de las cuales hablaremos más adelante, minimizando el impacto en la economía del país y en el pueblo ecuatoriano. Ya vi unas caras de susto cuando hablé del Banco Central Autónomo y que ahora es dependiente del Banco Central. No sé si hay estudiantes de economía aquí, porque eso ya parece verdad científica, ¿no? Ley natural, ley física, es pura ideología. Todos los bancos centrales de América Latina eran dependientes del gobierno hasta antes de mitad de los 90. Los bancos centrales pro crecimiento fueron fundamentales para países como Japón, etcétera. Pero en esas novelerías de la burocracia internacional y de ciertos académicos se hicieron estudios econométricos muy mal hechos, ¿no?, indignos de un estudiante de primer año, para demostrar la correlación entre Banco Central Autónomo y mayor crecimiento y menor inflación. Nada de eso es cierto. Después hubo estudios que pulverizaban esos supuestos descubrimientos. Entonces no había evidencia empírica. ¿Y cuál era la base conceptual? Que el Banco Central Autónomo iba a resistir las presiones de perversos politiqueros, ¿no?, y que el manejo de la política monetaria debía ser técnico. Eso contradice la propia definición de política monetaria. Pero con ese mismo argumento, la política fiscal también debe ser técnica. Entonces los ministerios de Hacienda deben ser autónomos. La política educativa también debe ser técnica. Los ministerios de Educación deben ser autónomos. Esas tonterías no resisten el menor análisis. Pero unos tantos adefesios con que nos bombardearon durante los 90 en el famoso consenso de Washington, queridos jóvenes. Otra gran vergüenza para América Latina. Consenso que adoptamos sin reflexión
América Latina fue la región que más rápidamente y más profundamente implementó las recomendaciones del Consenso de Washington, y fue tan consenso que no participó ningún país latinoamericano en el consenso. Fueron las burocracias internacionales del BID, Banco Mundial, Fondo Monetario y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos los que crearon lo que llamaron consenso. Y dentro de ese consenso estaban todas estas, insisto, no sé cómo llamarles, ¿no?, novelerías que tanto daño le hicieron a nuestra América. Ya veremos cómo un Banco Central coordinado con el gobierno fue fundamental para superar los momentos dificilísimos que hemos enfrentado en los últimos meses. Ahora, la regulación financiera y una efectiva supervisión permiten un adecuado control del sistema financiero, porque ya no están en los bancos, están técnicos independientes nombrados por el poder político. Para cubrir los problemas que pudieran ocurrir en el sistema financiero y proteger a los depositantes, hemos constituido una red de seguridad financiera. Esta red comprende un fondo de liquidez y un seguro de depósitos que son capitalizados con dinero de las mismas instituciones financieras, ya no con dinero del Estado. A diferencia del pasado, ya no se utilizan recursos para dar créditos de liquidez o cubrir un salvataje bancario. La palabra castellana es salvamento, pero se utiliza ese neologismo en Ecuador, salvataje bancario. Ya no se utilizan dineros públicos para salvatajes bancarios como el de finales de los 90. Y esto no es casualidad, y aquí una de las primeras lecciones conceptuales. Es fruto de la independencia del poder político con respecto al poder financiero. Por ejemplo, el mal manejo de la crisis del 99 es que el gobierno era un gobierno de banqueros, financiado por banqueros, compuesto por banqueros, y todo fue en función de los banqueros, no en función del bien común. Ahora tengan la seguridad que Ecuador manda el pueblo ecuatoriano y se gobierna en función de las grandes mayorías. En general, en los años 90 e inicio del siglo XXI, se había debilitado sistemáticamente la institucionalidad pública, el neoliberalismo, el Estado mínimo. Se redujo el tamaño y la capacidad del Estado y como consecuencia se mermó su capacidad de respuesta para atender las necesidades más básicas de la población. Hemos recuperado el Estado. Ahora tiene una estructura sólida y mucho más eficiente, que permite no solo tener mayor cobertura, sino mejor calidad de servicios. Al inicio de nuestro gobierno, gracias a un manejo inteligente y de muchísima rigurosidad técnica, logramos recomprar gran parte de nuestra deuda externa a valor de mercado, es decir, a cerca de 1/3 de su valor nominal. Esto no perjudicó a nadie, porque los tenedores de deuda la habían comprado con descuento, a 1/3 del valor. Y las grandes renegociaciones eran que si un bono que valía 100, en el mercado valía 30 y el tenedor lo había comprado a 30, lo renegociábamos con un descuento del 10%, pero sobre el valor nominal. Pagamos 90 lo que podíamos comprar a 30. Muchas veces nuestros negociadores eran tenedores de bonos ellos mismos. Esas eran las contradicciones que se daban. Ahora, con esa independencia del poder político con respecto al poder financiero, pudimos negociar patrióticamente la deuda y la recompramos a valor de mercado, con lo cual el servicio de la deuda externa se redujo del 24% del presupuesto del Estado en el 2006 al 5.3% en el 2013. También renegociamos los contratos petroleros, que se llamaban de participación, en donde el Estado prácticamente era un extraño en su propia tierra. Estos contratos fueron establecidos en los años 90, cuando el precio del barril bordeaba los $16 y el Estado recibía apenas $4 o $5 por barril. Llegó a subir a $100 el barril y seguíamos recibiendo $4 y $5 por barril. Cuando los precios del petróleo se dispararon, las ganancias de las compañías petroleras se volvieron multimillonarias y nos seguían dando los mismos $4 o $5. Ahora tenemos contratos de prestación de servicio. 3 años nos costó esta renegociación y todavía tenemos juicios por esto, donde ocurre exactamente lo contrario. Se paga una tarifa fija por barril a la petrolera en función de una razonable rentabilidad y el resto, no importa el precio, va para el dueño de recursos, que es el pueblo ecuatoriano. El sistema tributario era ineficiente y no buscaba promover la progresividad,
que el que más tiene más pague en términos porcentuales. Los impuestos indirectos eran la base de la recaudación. Aquí hay algunos términos que está dirigido para un público con formación en economía. Un impuesto directo es el que cae sobre la persona, ¿no? Sobre el sujeto. Por ejemplo, el impuesto a la renta. Entonces, Juan Pérez tiene que pagar si gana tanto, si gana más. O sobre la empresa, sobre el agente económico. La empresa tanto, tiene tantas utilidades, paga tanto. Los impuestos indirectos son los que caen sobre las personas, sobre los bienes o transacciones. Como compro una silla, el impuesto al valor agregado es 10%, si la silla costó 100, pago 10%, $10 de impuestos. ¿Cuál es el problema de ese impuesto indirecto? Que pago $10 siendo rico o pobre. Entonces es lo que se llama regresivo. Porcentualmente el pobre paga más que el rico. Si el pobre gana $1.000 y pago 10, ¿ya? Estamos hablando del 1% que pagué, ¿verdad? Si el rico gana 10.000, paga los mismos 10, estamos hablando del 1 por 1.000 que pagó como impuesto. Entonces, los impuestos indirectos son regresivos, son buenos para recaudar, son más fáciles para recaudar, pero son un atentado a la justicia social. Hay maneras de hacerlos progresivos, un poquito menos regresivos, como en Ecuador, donde el 90% de los bienes de la canasta básica en consumo no pagan IVA. Pero en principio los impuestos indirectos son regresivos. Pero no solo eso, no solo que nos basamos en impuestos indirectos, la base de la recaudación, sino que los más ricos eludían y evadían impunemente todos los impuestos. Ahora el sistema es de carácter progresivo. Los impuestos directos van ganando mayor participación, logrando que los que más tienen más paguen, lo que se sustenta en una administración mucho más eficiente que lucha firmemente contra la evasión. Por ello se triplicó la recaudación tributaria. Esto es lo que la oposición muchas veces dice: Correa nos ha cargado de impuestos. Vamos a ver si es cierto. Se triplicó la recaudación tributaria, pasó de 4.672, estos son datos duros, estas son cuentas nacionales, ustedes pueden verlas, 4.672 millones en 2006 a 13.700 millones en 2015. Pero el 92% de este aumento de recaudación es por mayor eficiencia y transparencia. Tan solo un 8% son nuevos impuestos. Es fácil demostrar que Ecuador es un país de bajos impuestos. Tenemos menos impuestos que otros países de la región. La presión fiscal en Ecuador, pese a las mejoras de los últimos años, es 20.7% del PIB para el 2015, incluyendo cotizaciones a la Seguridad Social. El promedio de América Latina es 21.2%, es decir, estamos por debajo del promedio de América Latina, que es de las regiones con más bajos impuestos del mundo, y por eso es de las regiones más desiguales, dicho sea de paso. Y este promedio a su vez es muy inferior al de países europeos que en promedio tienen un 37% de presión fiscal. Es un mito eso de que Ecuador es un país de altos impuestos, lo que pasa es que ahora sí se pagan los impuestos. Y le molesta a los que siempre evadieron los impuestos. ¿Cuánto es el impuesto al valor agregado en Italia? ¿Ah? 22%. Ecuador es 12%. Por el terremoto tuve que subir 2 puntos durante un año. Está en 14% hasta junio, pero volverá al 12%. Pero dicen que Ecuador es un país de altos impuestos. Para que no se dejen engañar. Qué bueno que vengan a aprender otras realidades. Y no solo su especialización, economía, medicina, administración, sino otra cultura, ¿no? Datos duros, respuestas a preguntas que recién nos estamos planteando nosotros. Con la mejora en eficiencia en la recaudación, la recompra de deuda externa a valor de mercado y la renegociación de los contratos petroleros que eran muy perjudiciales para el Estado, se liberaron miles de millones de dólares que ya no iban a manos de las compañías petroleras, ya no iban a manos de los tenedores de deuda externa, ya no iban a manos de los evasores, iban para beneficio del pueblo ecuatoriano. Con eso pudimos triplicar la inversión pública que pasó a ser, gracias, de las más altas del continente. Esta inversión pública ha generado grandes, históricas transformaciones en vialidad, por ejemplo. Teníamos la peor vialidad del continente. Hoy, estudios internacionales, ¿no?, del World Economic Forum nos pone como el mejor sistema de vialidad de toda América Latina. Ha mejorado muchísimo la infraestructura logística, nuevos puertos, aeropuertos, puertos artesanales, telecomunicaciones.
generación eléctrica, seguridad ciudadana y en general pues, hemos mejorado la competitividad sistémica del país y el desarrollo social de nuestra gente. Gracias a esta inversión estratégica hemos podido afrontar de mejor manera las externalidades negativas que nos han golpeado en los últimos años. La inversión pública también ha sido un gran dinamizador de la economía. Era plata muchas veces que se iba afuera, a las compañías petroleras, a paraísos fiscales, los evasores. Y ha actuado de forma contracíclica para atenuar los impactos negativos de los choques externos. Nos quieren transmitir la idea, y aquí otra idea fuerza, y no solo para los economistas, para el ciudadano común, porque este es el discurso que nos quieren imponer en Ecuador, más aún ahora en época de elecciones. Nos quieren transmitir la idea de que el gasto público es un indicador de la calidad de las políticas económicas. Menor gasto público, mejor política económica. Eso es pura ideología. Y no resiste el menor análisis teórico, histórico, empírico. Dinamarca, uno de los países más desarrollados del mundo, tiene 55% de gasto público en relación al PIB. Sudán, uno de los países con menor desarrollo humano del mundo, tiene 12% de gasto público. De acuerdo a este indicador, entonces Sudán está desarrollado y Dinamarca es subdesarrollado, para que vean cómo nos engaña. No hay teoría ni evidencia que nos indique el tamaño óptimo del Estado, medido sobre todo por el gasto público. Depende de la situación, cultura, valores de cada país. Les di un ejemplo hace poco. Si uno cree que la educación es un derecho y que debe ser generada por el sector público en forma gratuita, va a tener más gasto público que un país que cree que la educación es una mercancía que debe ser privada y solo el que pueda pagar puede acceder a esa educación. No es que el segundo país es mejor que el primero, no necesariamente el primero es mejor que el segundo, aunque yo sí creo que lo es, ¿no? Pero va a haber diferente nivel de gasto público, depende de la realidad, de la visión, de la cultura, de la historia de cada país. Se puede argumentar que el problema son los déficits fiscales y la consecuente deuda pública y su servicio. Esa es otra cosa con la que nos quieren asustar en este momento en Ecuador, el cuco, el sobreendeudamiento. En realidad tenemos un coeficiente de deuda externa del 26.7% del PIB, que implica 3.2% del PIB como servicio. La deuda pública total es 27-28%. Ecuador no se endeuda con su sector privado, porque no es gran generador de ahorro. O sea, nuestra deuda total más o menos es un 28%. Italia tiene un coeficiente de deuda pública de 160%. Pero a nosotros nos dicen que estamos sobreendeudados. Estados Unidos de 125%. Entonces ya hablan de percepciones, nos asustan a la gente, no de realidades. El problema de deuda pública es, si hay 1000 problemas en Ecuador, es el 1001, pero nos quieren asustar con esas cosas. Y algunas veces se utilizan métodos antiéticos, ¿no? Recursos antiéticos. Por ejemplo, hablar en términos absolutos. Es que antes era 16.000 millones de dólares, ahora es 28.000 millones de dólares. Sí, y antes el PIB era 47.000 millones, ahora es 100.000 millones. Por eso se tiene que ver en términos porcentuales. El manejo adecuado de los recursos públicos nos ha permitido pagar la deuda fundamental, la deuda social. Mientras en el 2006 se destinaba 5.3% del Producto Interno Bruto para el sector social, en el 2015 se destinó 9.7%, lo cual significa en términos absolutos cerca de 4 veces más para educación, para salud, para vivienda, seguridad social, ayuda a los más pobres en general. Y esto es importante, queridos jóvenes, queridos estudiantes. Otra idea fuerza. El destino de los recursos sociales demuestra las relaciones de poder al interior de una sociedad. Cuando la mayor parte del presupuesto se iba a pagar deuda externa ilegítima, hasta se preanunciaba. Teníamos fonditos para decirle, este año les vamos a pagar 600 millones. Con lo cual nuestros bonos, 2003, 2004, se vendían hasta con premio, más allá de su valor nominal. Eso significaba que mandaban en nuestro país las élites financieras. Los datos evidencian ahora, incuestionablemente, que si antes en el Ecuador mandaban los acreedores, los banqueros, las burocracias internacionales, ahora manda el pueblo ecuatoriano. Finalmente se otorga al ser humano
el lugar que siempre debió tener: ser el sujeto y fin del sistema económico y de la política pública, en lugar del capital. Tampoco es el motivo de esta conferencia, pero yo les puedo decir que al mundo lo domina el imperio del capital. Todo está en función del imperio del capital. Incluso utilizo un oxímoron, una aparente contradicción: el populismo al capital. Porque populismo, como populismo se entiende tratar de contentar a todo el mundo con demagogia, etc. Bueno, exactamente se aplica al capital. Siempre se trata de contentar al capital, al sector financiero, etcétera, con la mayor demagogia posible. Entre 2006 y 2015, la economía ecuatoriana se ha duplicado, creciendo a una tasa real de 3.9%, por encima del promedio latinoamericano de 2.9%. Aquí hemos logrado cosas que los que entienden de economía saben que no son irrelevantes. Por ejemplo, 2009, cuando se desplomaron los precios del petróleo, cuando hubo la crisis subprime, de tasa subprime en Estados Unidos, entraba en crisis Europa, América Latina decreció 1.6%. Y nosotros crecimos, poco pero crecimos, 0.6%, pero sin moneda nacional. O sea, para esa clase de choques eternos el principal instrumento es la moneda nacional y no tenemos. Pese a eso, crecimos. No solo ha habido crecimiento, sino mejor redistribución, ha habido justicia. Esta es otra idea importante, sobre todo para los estudiantes de economía. Se nos quiere poner el crecimiento básicamente como lo fundamental para ver el comportamiento de una economía. Pero puede haber crecimiento con incremento de desigualdad. Ah, sí, pero hay desigualdad, pero los pobres son menos pobres. Bueno, en términos relativos tal vez son más pobres. El pobre de ahora puede ser la clase media alta en Edad Media, donde era un lujo tener zapatos, ¿verdad? Entonces depende de lo que puede lograr la sociedad con los recursos que tiene para medir la pobreza relativa. Pero incluso puede aumentar la pobreza absoluta, como ya ha pasado. ¿De qué manera? De muchas maneras. O sea, puede ser un crecimiento basado en la explotación de recursos naturales que no genera empleo y todo se va fuera del país. Las cuentas macroeconómicas son extraordinarias, altísimas tasas de crecimiento, y nada queda para la sociedad, peor para los más pobres. El nuestro ha sido un crecimiento pro-pobre, pro-equidad y pro-empleo, procurando que los recursos generados se distribuyan adecuadamente. Entre el 2008 y 2014 logramos bajar casi 9 puntos la concentración del ingreso medido por el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es el principal indicador de concentración del ingreso. Mientras más cercano a 0, mejor distribución; mientras más cercano a 1, peor distribución del ingreso. Esta reducción ha sido 2.9 veces superior al promedio de América Latina. Al inicio del gobierno teníamos un Gini de 0.55, hoy por encima del promedio. Hoy tenemos un Gini de 0.46 por debajo del promedio. Países europeos, bueno, Italia no tiene tan buena distribución del ingreso para los estándares europeos, con todo respeto, pero los países con mayor distribución del ingreso deben tener un Gini de 0.24, Italia puede ser 0.28, 0.30, América Latina todavía es la región de peor distribución del ingreso del planeta, lo cual nos debería avergonzar a todos nosotros. Y la región andina es la región de América Latina con peor distribución, lo peor de lo peor. Ecuador estaba entre los 3 países con peor distribución del ingreso de toda América Latina. De acuerdo al informe de hace un par de años de la CEPAL, hoy estamos entre los 3 países de Sudamérica, no diría con mejor distribución, sería falsear la verdad, pero al menos con menos mala distribución de Sudamérica, junto a Uruguay y Venezuela, dicho sea de paso. Y los que conocen de esto saben que esto depende de factores estructurales. Es durísimo bajar los niveles de desigualdad y mejorar el coeficiente de Gini. Lo hemos mejorado y al triple que promedio de América Latina. La última década, y sobre todo 2004-2014, fue la década ganada para toda América Latina, reducción de pobreza, desigualdad, etc. Pero Ecuador supera el promedio, ¿no? Hemos bajado 3 veces más rápido la desigualdad que el promedio del continente. Y cuando digo continente me refiero a Latinoamérica. Incluso las visiones más ortodoxas y tradicionales reconocen nuestros avances. De acuerdo con el recientemente publicado reporte Taking on Inequality del Banco Mundial, y el Banco Mundial no nos quiere mucho, porque no le hemos parado la más mínima bola en todos estos años,
De hecho, cuando llegué al gobierno expulsé al representante del Banco Mundial, ¿no? Porque se creían los virreyes de nuestros países. De acuerdo a ese reporte, Ecuador es el segundo país en la región, después de Paraguay, que ha aumentado más el ingreso de los que menos tienen, entre el 2009 y 2014, es el estudio. Superando el crecimiento del ingreso promedio nacional, es decir, disminuyendo grandemente desigualdad. Me explico mejor. Aquí tienen lo que ha crecido en ese periodo, en promedio, la barra azul, el ingreso nacional, ¿no? En promedio. O sea, por ejemplo, Paraguay ha crecido muchísimo. Paraguay, es los campeones de crecimiento de América Latina, creció en promedio 8.16, pero los más pobres crecieron 8.01. Hay menos pobres, pero hay más desigualdad. Ecuador ha crecido mucho, 4.38, menos que Paraguay, que es uno de los campeones de crecimiento, pero los más pobres han crecido 7.25, casi lo que creció en promedio Paraguay. Es decir, estamos disminuyendo drásticamente la desigualdad. Y de hecho, pues, es de los dos países que más mejora el ingreso de los más pobres. Pero le insisto, la particularidad del caso ecuatoriano es que el ingreso de los más pobres crece mucho más rápido que el ingreso promedio nacional, lo cual significa que se están acortando brechas. Como les decía CEPAL, de acuerdo a CEPAL, Ecuador es de los 3 países latinoamericanos, ¿no? Que menos inequitativo, pero también de los 3 países latinoamericanos que más han reducido pobreza por ingresos en el periodo 2006-2014. Nuestras mediciones además dan cuenta de que en el periodo 2006-2016 la pobreza ha caído de 37.6% a 22.9%. Es decir, hemos reducido casi 15 puntos la pobreza. Esto significa 2 millones de personas que salieron de la pobreza. Y de esta reducción, cerca de un 57% es por políticas redistributivas y tan solo un 43% por crecimiento. Ustedes pueden, haciendo crecer la economía, disminuir pobreza, pero aumentando desigualdad. Pero si hacen las dos cosas, crecen y disminuyen desigualdad, disminuyen más rápidamente pobreza. Y el efecto de redistribución es mayor que el efecto crecimiento en el caso de reducción de pobreza en Ecuador. La extrema pobreza, por primera vez en la historia, se ubica en menos de 2 dígitos. Todavía es una vergüenza, pero hemos descendido del 16.9 en el 2006 a 8.7 en el 2016. La pobreza por ingresos es un indicador inexacto. Hay varias formas de medir pobreza: por ingresos, por consumo, por necesidades básicas insatisfechas. ¿Cuál es el problema? O sea, ustedes pueden ser multimillonarios y ser pobres. Si tienen un ingreso de $10.000 mensuales en plena selva, sin educación, sin salud, sin carreteros, sin energía, por ingresos no son pobres, pero por carencia de servicios son recontrapobres. Entonces es importante la calidad de servicios que hay. En Ecuador hemos enfatizado mucho los servicios gratuitos: educación, salud, universidad. Entonces la pobreza por ingresos es un indicador bastante inexacto, más aún en el caso ecuatoriano. Por eso en el 2009 medimos la pobreza multidimensional. Este es un concepto desarrollado por el maestro Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, que busca, ¿no?, una definición más integral de la pobreza. De hecho, es el criterio más completo de pobreza, pero solo lo tenemos medido desde el 2009, lo creamos en nuestro gobierno. De ese año hasta el 2015 hemos logrado bajarla 16.5 puntos, lo que significa nuevamente hasta hace un momento les dije, cerca de 2 millones, eran 15 puntos, tal vez un poco menos de 2 millones. 16.5 son los 2 millones de ecuatorianos que superaron la condición de pobreza. Y hemos atacado sus causas estructurales como educación incompleta, desempleo o empleo inadecuado, falta de acceso a servicios de agua por red pública, no contribución al sistema de pensiones y déficit habitacional. Queridos estudiantes, otra idea fuerza. En la etapa de desarrollo en la que se encuentra un país como el Ecuador y en la que nos encontramos la mayoría de países latinoamericanos, el mejor indicador de la calidad de las políticas económicas no es la tasa de crecimiento. Puede haber crecimiento empobrecedor, pero es la inflación, que anticipada en pequeña escala, con indexación de salarios, prácticamente no tiene efectos en distribución ni en eficiencia, salvo para los que tienen gran cantidad de activos líquidos, y ese es el sector financiero.
por eso el énfasis es inflación, en función del sistema financiero. Peor aún, un indicador de calidad de política, barbaridades como el riesgo país. El riesgo país solo mide la capacidad y voluntad de un país para servir su deuda externa. Si en Ecuador se instaura una dictadura sangrienta que nos hiciera trabajar de lunes a domingo 16 horas diarias y todo sirviera para pagar deuda externa, verán cómo tenemos riesgo paisero, pero no hay mejor calidad de vida. El principal indicador para países como Ecuador de la calidad de sus políticas públicas y particularmente su política económica es la disminución de pobreza y especialmente de la pobreza extrema. Y la forma más digna y sostenible de superar la pobreza es la generación de empleo de calidad, con estabilidad laboral, salarios adecuados y seguridad social, entendida esta última como una pensión digna cuando la persona termine su vida productiva. El Ecuador es una de las economías con más bajas tasas de desempleo, 5.2% para finales del 2016. Durante la larga y triste noche neoliberal, con el argumento de ganar competitividad, la gran sacrificada fue nuestra clase trabajadora. No se compitió en base a incremento de productividad, se compitió en base a explotar la fuerza laboral. Desde el 2008 logramos cortar de raíz formas legalizadas de explotación, por ejemplo la tercerización laboral. La empresa más grande o de las más grandes del país, la cementera Holcim, con ventas en aquel entonces de más de $600 millones anuales, en juicio laboral argumentaba que tenía 0 trabajadores, 0, porque todos estaban tercerizados. Tercerizado significaba que una tercera empresa ponía a los trabajadores y con eso se evitaba la estabilidad, el reparto de utilidades, etcétera, etcétera. Logramos cortar de raíz estas formas de explotación, proteger a los trabajadores, brindándoles condiciones más dignas y mejores salarios. Entre el 2007 y 2015, la cobertura de la seguridad social ha pasado del 19.8 al 34.1% de la población económicamente activa. Todavía bastante bajo. El problema es que en Ecuador mucha gente tiene autoempleo, no está empleada, sino que es su propio jefe y tiene que afiliarse voluntariamente. Pero yo le diría que los que están en relación de dependencia, antes se evadía esto también de todas las formas. Ahora prácticamente el 100% de las personas en relación de dependencia están afiliadas a la seguridad social. Las mejoras laborales siempre han sido difíciles de lograr por el chantaje del capital, de mal con ellos por la explotación laboral, pero peor sin ellos por el desempleo. ¿Me sube el salario? Sí, pero contrato menos. ¿Acaba la tercerización? Bueno, va a haber menos empleo. En el Ecuador resolvimos este dilema con medidas creativas e incluso inéditas a nivel mundial. En nuestra legislación siempre ha existido el salario mínimo, pero nosotros introdujimos otra categoría, el salario digno, definido como aquel que permite a una familia salir de la pobreza con su ingreso familiar. Se puede pagar el salario mínimo para evitar un mal mayor, el desempleo, pero con la normativa vigente, ninguna empresa puede declarar utilidades si no paga el salario digno hasta el último de sus trabajadores. En otras palabras, habrá un reparto del 100% de utilidades a los trabajadores hasta que el último de los trabajadores reciba ese salario digno. No permitiremos que la rentabilidad de la empresa se base en explotación laboral. Pese a que algunos pronosticaron el fin de nuestro sector productivo como consecuencia de la medida, sus efectos han sido asombrosos y han superado nuestras propias expectativas. Desde su implementación en el 2011 empezaron a subir los salarios promedios y ya en el 2014, sin trauma alguno, el salario mínimo igualó al salario digno. En lugar de reducir salarios y sacrificar derechos laborales para supuestamente generar empleo, los hemos incrementado y en este momento tenemos uno de los salarios reales más altos de la región andina. En el 2007 los dueños del capital se apropiaban de la mayor parte del ingreso nacional. Hoy quienes tienen la mayor porción son los trabajadores, con el 37% de ese ingreso. Algunos dirán, es bajo. Recuerden que gran parte del Ecuador, otro tercio, es autoempleo. Entonces, donde es difícil diferenciar entre capital y trabajo. La persona que pone su tiendita, el vendedor ambulante, etc.
pero la masa salarial es 37% del ingreso, mayor que utilidades, intereses, alquileres, que es la remuneración al capital, y eso se da por primera vez en historia. Tomamos la decisión de rechazar las recetas preconcebidas por la tecnocracia neoliberal y optamos por una vía propia y soberana. Hoy podemos decir con mucho orgullo que alcanzamos resultados exitosos haciendo exactamente lo contrario de lo que recomendaba la ortodoxia económica. Y me voy a referir a la situación que hemos tenido que enfrentar durante los 2 últimos años en Ecuador. De aquí se pueden sacar muchas lecciones para América Latina. Para poner en perspectiva lo que hemos tenido que soportar, deben conocer que por primera vez en los últimos 30 años tuvimos 2 años consecutivos de caída de exportaciones. Eso no ocurría desde el periodo 1985-1987 y ocurrió en menor medida. A finales de 2016, nuestro total de exportaciones fue tan solo del 64% del valor correspondiente al 2014. La reducción de las exportaciones en un solo año, 2015, fue de más de 7 puntos del PIB y es la más fuerte desde 1949, 60 años atrás. Más de 60 años, casi 70 años atrás. No fue solo desplome de los precios del petróleo, el cual pertenece al Estado, el ingreso petrolero. Y es después de los impuestos, pues la más importante fuente de financiamiento del Estado. Pero no solo fue desplome el precio del petróleo y los ingresos petroleros, sino que también disminuyeron prácticamente todas las exportaciones privadas, banano, atún, camarón, flores, palma, etc. Con un precio de menos de $39 por barril de petróleo, el gobierno central no recibe ni $1 en su presupuesto, debido a que los ingresos totales por las exportaciones de petróleo y la venta de derivados no cubren el valor de los costos de producción, la importación de derivados y el pago de subsidios internos a los combustibles. Esto significa que desde el 2015 y casi todo el 2016 hemos gobernado el país sin un solo $1 de ingreso petrolero para el presupuesto del Estado. Esto hace pocos años hubiera sido sencillamente imposible. Pero no solo aquello, por primera vez en 40 años desde que somos exportadores de petróleo, lejos de recibir ingresos, el gobierno central tuvo que entregar cerca de $1.600 millones a las petroleras públicas, Petroecuador y Petroamazonas, para que no quebraran, como estaba sucediendo con muchas petroleras a nivel mundial. Pero el principal problema de estos choques externos no es fiscal, es precisamente externo. Una menor entrada de dólares implica menos liquidez, menos depósitos, menos crédito y la disminución de la actividad económica. Y eso significa más desempleo, más pobreza, etc. Pero además compromete grandemente el sistema bancario y la sostenibilidad del sistema monetario dolarizado, si es que el Banco Central se queda sin reservas para respaldar a los bancos. Por ello, lo primero que teníamos que hacer era cerrar el inmenso déficit externo. Todos los economistas conocen que para ello lo más eficiente es la depreciación de la moneda nacional. Tienen un desequilibrio externo negativo, déficit grande, se deprecia la moneda, se encarecen importaciones, se abaratan exportaciones. Correa ya quiere meterle mano a los bolsillos, los trabajadores ecuatorianos, el discurso de algunos demagogos. Quiere decir que Colombia, Perú, Chile, Estados Unidos, Europa, el euro se está depreciando con respecto al dólar, todos los gobiernos son ladrones y quieren meterle la mano a los bolsillos de los trabajadores. Esas son tonterías. Son instrumentos macroeconómicos para lograr equilibrios básicos, ¿no? En este caso, la depreciación de la moneda nacional para corregir ese desequilibrio en el sector externo. Pero lamentablemente carecemos de moneda nacional en el caso ecuatoriano. Pero además, por el contrario, la moneda de curso legal, el dólar norteamericano, se apreció y se ha apreciado fuertemente en los últimos 2 años. Exactamente lo contrario a lo que requeríamos. Es lo que llamamos la tormenta perfecta, el desplome de nuestras exportaciones y la apreciación del dólar, lo cual tritura a la economía.
Las depreciaciones en países vecinos llegaron hasta el 80%, como en el caso colombiano, y no teníamos cómo responder porque no teníamos moneda nacional. A ello debemos sumar cerca de 1.100 millones de dólares que tuvimos que pagar en el primer semestre del 2016 a petroleras como Occidental, casi 1.000 millones, y 140 millones a Chevron, por los írritos juicios que perdimos en manos de tribunales arbitrales espurios, fruto de tratados firmados por gobiernos entreguistas. En los 90 nos mandaron la hojita y los gobiernos entreguistas firmaron todos estos tratados de protección recíproca de inversiones que nos envían a tribunales arbitrales que siempre fallan en función del capital transnacional. Con esos tratados, en América Latina el capital tiene más derechos que los seres humanos. Porque si ustedes quieren ir a instancias internacionales de derechos humanos, tienen que agotar las instancias jurídicas del respectivo país. Aquí no. Ni siquiera tiene que pasarse por alguna. Directamente, una empresa transnacional puede llevar a un Estado a estos tribunales, sin ningún requisito judicial al interior del país. Y como estábamos en condiciones muy difíciles, con peligro de que se nos cierren las pocas fuentes de financiamiento que teníamos, que nos embarguen bienes, etcétera, en 6 meses tuvimos que pagar 1.100 millones de dólares. Eso es 1.1% del PIB. Y equivale esos 1.100 millones a $11 menos en el precio del barril del petróleo. Es decir, si el barril llega a $35, efectivamente fue $35 el valor promedio de 2016. Fue el precio con que se planificó el presupuesto del año pasado. Los pagos a Occidental y Chevron representan en realidad que hemos recibido solo $24 por barril. Recuerden que desde $39 para abajo ya no recibimos ningún centavo de ingreso petrolero. Con lo que tuvimos que pagar a Chevron y Occidental es como si hubiésemos recibido $24 por barril durante el 2016. En los últimos meses también tuvimos la activación del volcán Cotopaxi. Aquí quiero contarles otra anécdota. Cuando en el 2015 nos reuníamos con el equipo económico y veíamos cómo se desplomaban las exportaciones, se apreciaba el dólar, dijimos, lo único que falta es que se active un volcán. Y a las 2 semanas se activó el Cotopaxi, el volcán más alto del mundo. Así que hemos pensado, al inicio de los 2016 pensamos, lo único que falta es que nos caiga un meteorito, pero ya no lo dijimos porque si no nos caía el meteorito. ¿Okay? Tuvimos que aguantar desastres naturales como la activación del volcán Cotopaxi, un invierno extremadamente fuerte que originó inundaciones, pero cuyas consecuencias pudieron ser mayores y se evitaron gracias a los 6 proyectos multipropósitos que hemos inaugurado que impidieron que centenas de miles de hectáreas se inundaran. Y como si fuera poco, en abril, 16 de abril, tuvimos el terrible terremoto de cerca de 8 en escala Richter. Para poner esto en perspectiva, y toda nuestra solidaridad, el terremoto que destruyó Amatrice, ¿no? Amatrice, fue de 6.2. Este fue de 7.8. Hemos tenido más de 3.200 réplicas y decenas de réplicas de más de 6.2. O sea, no es que para esto. En diciembre tuvimos un enjambre de sismos en la zona de Esmeralda que originó muchos más daños materiales, etcétera, ¿no? Esta es la tragedia más grande del país en los últimos 70 años, que nos costó 671 vidas, redujo el crecimiento ecuatoriano en 0.7% y produjo pérdidas hasta ese momento, pues insisto, ha habido más de 3.000 réplicas, produjo pérdidas por más del 3% del PIB. Ante esta complicadísima situación, tuvimos que tomar importantes decisiones de política económica. Y básicamente fueron en 3 ejes. El eje comercial, política comercial. Si ustedes no tienen política monetaria, tienen que recurrir a la política comercial. Nuevamente estoy hablando de economistas, pero eso de los que hablan de dolarización, perder política monetaria y todos los tratados de libre comercio para firmar, eliminar la política comercial es la fórmula del desastre. Si ya renunciaron a su política monetaria, tienen que mantener la política comercial. Y lo que pusimos fue salvaguardias aprobadas por la OMC, es decir, aranceles extraordinarios para proteger nuestro sector externo. Segundo, siempre dijimos que en caso de problema, nuestra variable de ajuste sería la inversión pública. Recuerden que era la más alta del continente, ¿no? Pero ustedes no pueden reducir sueldos y salarios de la policía, de los médicos. Sí pueden, en vez de construir 10 carreteras, construir 5. En vez de construir 100 colegios, construir 50. Esa es la inversión pública.
Eso se puede manejar. Y hemos reducido 6 puntos esa inversión pública entre el 2015 y 2016, 6 puntos del PIB, 6.000 millones de dólares. Es el ajuste más grande de América Latina. Pero como no fue el típico paquetazo de subida de gas, gasolina, teléfono, nuestros opositores dicen que no ha habido ajuste. Ha sido el ajuste más grande de América Latina y de largo. Creo que el que nos sigue es Brasil, y con la tercera parte. Y tercer eje de acción fue una agresiva búsqueda de adecuado financiamiento, tanto interno como externo, lo cual no es fácil, por la lógica financiera, la lógica de los banqueros. Mark Twain decía que el banquero es el tipo que te presta el paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando empieza a llover. Y es cierto, ¿no? Cuando todo va bien, todo el mundo te ofrece crédito. Cuando todo va mal, se te cierran todas las fuentes de financiamiento, te cobran intereses de usura, etc. Esto, además, se le añade la simpática burocracia internacional, ¿no? Que cuando un país está en dificultades, hacen sus predicciones que nunca le aciertan, y totalmente irresponsables. A inicio de abril, el Fondo Monetario dijo que íbamos a crecer 4.6%. Vino el terremoto, tenían que incrementar esa tasa negativa, la redujeron a la mitad, tan mal hecha estaba. Pero también dijeron que íbamos a decrecer hasta el 2022. ¿Quién le va a prestar a un país que, de acuerdo a esta burocracia, va a decrecer 4.6 y va a decrecer hasta el 2022? La verdad es que ya en el 2017 vamos a tener una tasa de crecimiento de 1.4. Pero esa es la irresponsabilidad de estos burócratas internacionales. Ustedes ya se dan cuenta de la simpatía que les tengo, ¿no? Las políticas adoptadas produjeron grandes resultados. La balanza comercial a noviembre del 2016 registra un superávit de 1.160 millones de dólares. Eso es liquidez que entra a la economía y es comercial. No estamos hablando de balance de capitales, también obtuvimos financiamiento. Tenemos 1.160 millones de dólares de superávit hasta noviembre, frente a un déficit de 2.066 millones en el mismo periodo del año anterior. Esa era plata que salía. Por su parte, la Reserva Internacional quedó en más de 4.200 millones de dólares al cierre del 2016, 1.700 millones más que en el cierre del 2015. Accediendo algunas veces a muy creativos financiamientos externos, tales como ventas anticipadas de petróleo, down payment por concesiones de campo. Decían, ya, le damos la concesión a 30 años a este campo, pero nos da un pago en este momento. Préstamos bilaterales, operaciones con nuestro oro, etcétera, y realizando operaciones de liquidez con el Banco Central. A partir del segundo semestre del 2016 se evidencian claros signos de recuperación y reactivación de la economía ecuatoriana. También las reformas institucionales han sido claves. Con la Constitución del 2008 se acabó la autonomía del Banco Central y se creó la cuenta única del Tesoro. Antes había cerca de 2.000 cuentas en el sector público. Los municipios tenían su cuenta, la empresa pública tenía su cuenta. Ahora solo existe una cuenta en el Banco Central. Es decir, la obligación de todas las instituciones públicas, universidades públicas, municipios, empresas públicas, ministerios, de tener sus depósitos en dicha cuenta. Todo esto es parte de la mal llamada reserva monetaria, que no sirve para respaldar una moneda nacional inexistente, sino que constituye los depósitos del sector público y los encajes de los bancos privados en el Banco Central. En dolarización no se requiere reserva monetaria en el sentido tradicional del concepto, y de hecho tampoco se necesita Banco Central. Lo que sí hay que tener es respaldo para los depósitos del sistema financiero. La liquidez está subiendo y el crédito se está recuperando. Al cierre del 2016 tenemos indicadores financieros positivos. Los depósitos y el crédito en los bancos privados siguen creciendo. No sé por qué no me ponen los cuadros. Tenemos cuadros de todo esto. Se quedó dormido el que maneja los cuadros. ¿Qué pasó? Los depósitos se incrementaron entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016 en 4.270 millones, 17.5%. Lo que implica que la liquidez de la economía continúa aumentando, siendo los depósitos más altos de la historia desde que estamos dolarizados. Tenemos la mayor liquidez agregada desde que se dolarizó la economía ecuatoriana. En el mismo periodo el crédito creció en 1.600 millones, es decir, 8.5%, menos que los depósitos, por eso los bancos están nadando en liquidez y ya los estamos apretando. La banca,
que fue uno de los puntos más débiles de la crisis del 99, se mantiene con un índice de solvencia de 14.1%, muy superior al 9% exigido por la ley. Recuerden que en el 99 nos quebraron 16 bancos, así que pusimos muchísimo cuidado en cuidar la solvencia del sistema bancario. Muchas veces, queridos jóvenes, profesores, colegas, lo más importante en economía y en la vida es lo que no pasó. En el 2016 las cosas empeoraron. Después de haber sufrido en el 2015 la peor caída de exportaciones de los últimos casi 70 años. En el 2016 las cosas empeoraron. Iniciamos el año con un verdadero colapso del mercado petrolero, situándose el precio de nuestro crudo por debajo del mítico piso de $20. En todos los escenarios que hacíamos en OPEP, Ecuador es miembro de OPEP, era, y si llegamos a los $20 aplicamos esta medida, pero nadie se le ocurrió por debajo de los 20. En un momento dado nuestro petróleo se vendía a $14. Y esos $20 es uno de los valores más bajos desde el inicio del siglo y en términos reales de la historia. $40 el barril a inicio de los 80, como efectivamente hubo, significa más de $100 en estos momentos. En términos reales, esos $20 es de los valores más bajos de la historia. Sin embargo, se ha superado la fuerte recesión con el mínimo costo social posible y en tiempo récord. El próximo 24 de mayo, cuando entregue el poder, también entregaremos una economía en crecimiento y estabilizada. La realidad es que con la tercera parte de lo que nos ha pasado, hace pocos años el país hubiera colapsado. Ecuador ha mostrado una increíble capacidad de recuperación. En los años 1998 y 1999 también cayó el precio del petróleo. Ocurrió el fenómeno del Niño y la economía internacional se complicó. Y por todo ello tuvimos que soportar la peor crisis de la historia reciente. La inflación superó el 90% en el año 2000, quebró el 65% del sistema financiero, nos congelaron los depósitos y el salvamento bancario costó $8.000 millones, equivalentes a más de la tercera parte del Producto Interno Bruto de aquel entonces. Más de la mitad de la población cayó bajo la línea de pobreza y el desempleo alcanzó el 14.4%, reduciéndose luego no por la creación de empleo, sino por la migración forzosa de millones de ecuatorianos, por la reducción de la población económicamente activa a causa de la migración. En ese momento teníamos un gobierno neoliberal que para salvar a los ricos, a los banqueros, cometió la mayor incautación de bienes privados de la historia del Ecuador. Congeló arbitrariamente, inconstitucionalmente, ilegalmente, pero nadie decía nada. Congeló un año los depósitos y los congeló en sucres, nuestra moneda anterior, a un tipo de cambio de 10.000 sucres por dólar. Es decir, si ustedes tenían 1 millón de sucres, a 10.000 sucres por dólares tenían $100 en el banco. Pero se los devolvieron arbitrariamente un año después a un tipo de cambio de 25.000 sucres por dólar. Es decir, le devolvieron solo $40. 60% de sus ahorros sirvió para el salvataje bancario. Así nos robaron a todos los ecuatorianos. Pero no solo fue eso. Los certificados de los depósitos congelados, le decían, usted tiene 1 millón de sucres, y le daban un papelito, eran vendidos por desesperados ciudadanos a la misma banca privada. Tenga, señor Banco de Guayaquil, cómpreme esto. Pero se lo compraba con un descuento del 60%. Se los compraba a 400.000 sucres. Y luego, aunque no lo crean, esto lo tengo escrito hasta en libros por si acaso, y es historia, está en los documentos. Por decreto presidencial, se obligó a la banca pública a comprarle esos documentos a la banca privada, pero al 100% de su valor nominal. Con eso quebraron a la banca pública, la llenaron de papeles, y ciertos banqueros se hicieron multimillonarios, porque por solo esa intermediación, algo que compraban a 400.000, lo vendían a 1 millón. Los únicos ganadores con la crisis de 1999 fueron estos banqueros pillos y un banco central supuestamente autónomo que salió repleto de bienes y deudas por cobrar, fruto de haber triplicado sin respaldo la emisión monetaria para dar crédito al gobierno y a la banca. Cuando llega el gobierno le damos como $800 millones en bonos al Banco Central por los préstamos que nos dio para una garantía bancaria, también tendría que hablar mucho de eso, muy mal hecha, que había en ese entonces. Sencillamente el IE no les va a pagar un centavo. Quiebra el Banco Central, que quiebre. Por supuesto se extinguió esa deuda absolutamente ilegítima y no pasó absolutamente nada. Hoy
pese a tener choques externos mucho más fuertes y numerosos y no tener moneda nacional, principal instrumento para enfrentar esta clase de problemas, hemos superado las dificultades. Lo hemos hecho de mucha mejor manera y sobre todo minimizando el costo para las grandes mayorías, para los más vulnerables y para los más pobres. La pobreza, por ejemplo, no nos ha aumentado en este periodo tan duro. Tenemos la certeza de que hicimos las cosas bien y para proteger a la gente, ya que mantuvimos bajo control el desempleo y evitamos que se incremente la pobreza. Este cuadro no está bien, ¿ok? Este cuadro, bueno, nos dice que la pobreza prácticamente ha aumentado, pero sobre todo la pobreza estructural no ha aumentado. Tienes el otro cuadro, pobreza estructural. Se mantiene absolutamente estable. No permitimos un deterioro acelerado de las condiciones de vida de nuestra población, como ocurrió a fines del siglo pasado. Incluso ese desempleado fruto de la recesión, si es afiliado al IES, tiene seguro de desempleo durante 5 meses, creado por nosotros para enfrentar estos momentos difíciles. Antes no existía seguro de desempleo. Y todos, hay muchos que no están afiliados al IES, pero todo desempleado puede seguir enviando a sus hijos a escuelas gratuitas, con desayuno escolar, con libros y uniformes también gratuitos. Pueden seguir enviando a sus familias a los mejores hospitales públicos de la región, donde recibirán atención, exámenes, medicinas, igualmente gratuitos. Para tener una idea de la compleja situación que enfrentamos y de lo adecuado de las medidas adoptadas, recordemos la convertibilidad argentina, sistema menos rígido que la dolarización. Mantuvieron la moneda nacional y después soltaron el tipo de cambio porque tenían moneda nacional. Con dolarización prácticamente no hay marcha atrás, es mucho más rígida la dolarización. Esa convertibilidad argentina que solo duró 10 años, porque no soportó la crisis de México en 1994, el llamado efecto tequila, la crisis asiática en 1997 y la depreciación del real brasileño en 1999. Gracias a las decisiones tomadas hemos podido sortear peores adversidades, depreciación de Colombia mayor que la de Brasil, apreciación en general del dólar, etcétera. Lo hemos podido soportar con un sistema monetario más rígido y con un terremoto de 7.8 grados en escala de Richter, todo en apenas 2 años, no en 10 años como la convertibilidad argentina, apenas 2 años. Esto es lo que ha logrado Ecuador. Nos preparamos muy bien para la época de vacas flacas, que ese es otro argumento. Si hubiéramos tenido fonditos de liquidez, hubiéramos enfrentado sin problema la crisis. Fondito de liquidez nunca superó 800 millones, si hubiera llegado a 2.500 millones, como establecía la ley. Solo las pérdidas por exportaciones alcanzaron 10.000 millones. Nos preparamos muy bien para la época de vacas flacas. Pero hace 3.000 años en Egipto, esto significaba guardar granos para la época de sequía. En el siglo XXI es poder seguir produciendo incluso con sequía, como ya lo podemos hacer con los proyectos multipropósitos que ha construido la Revolución Ciudadana. Podemos seguir teniendo energía, como ya lo hacemos con las 8 nuevas hidroeléctricas que construimos. Significa seguir teniendo competitividad sistémica, gracias, entre otras cosas, a una impresionante red vial. Significa seguir teniendo protección social. Eso es en el siglo XXI, prepararse para las vacas flacas. La gratuidad de servicios básicos, como educación, salud, universidad pública, no contradice al mercado, lo complementa, lo hace más eficiente al cuidar de los posibles afectados por la situación económica. Se ha dicho que no ahorramos para los tiempos duros. El promedio de ahorro nacional antes de nuestro gobierno era de 5.9%. Durante nuestro gobierno es de 9.7%, casi el doble. Cualquier principiante en economía sabe que sin ahorro no puede haber inversión. Y hemos sido los campeones en inversión pública a nivel regional y probablemente mundial, gracias básicamente al ahorro nacional y particularmente al ahorro público. Algunos analistas dicen que no se debe invertir porque se deteriora el sector externo, es decir, porque no somos competitivos. Pero a su vez no somos competitivos porque no podemos invertir. Con esa lógica jamás saldremos del círculo vicioso del subdesarrollo. ¿Cuáles son las claves para haber enfrentado exitosamente la tormenta perfecta
especialmente si la comparamos con el manejo de la crisis de 1999. Le he presentado muchos cuadros, muchas cifras, pero eso es lo menos importante. Son consecuencias, indicadores. Lo importante, chicos, son los conceptos y la visión política. Esos factores han sido básicamente tres. Primero, en aquel entonces, 99, el poder político lo tenía el poder financiero. Como le manifesté, ahora lo tiene el pueblo ecuatoriano. Durante los últimos 10 años, nuestro gobierno, que hemos denominado de la Revolución Ciudadana, ha luchado por lograr el cambio de las relaciones de poder en favor de las grandes mayorías, por transformar el Estado burgués, dominado por unos pocos, en un Estado verdaderamente popular, que defienda el bien común y el interés general. El desarrollo, queridos jóvenes, es básicamente un problema político. Como punto de partida, es fundamental preguntarse, ¿quién manda en una sociedad? ¿Las élites o las grandes mayorías? ¿El capital o los seres humanos? ¿El mercado o la sociedad? Al plantearnos estas preguntas, es evidente que el mayor daño que se ha infligido a la economía es haberla desvinculado de su naturaleza original de economía política. John Kenneth Galbraith decía que el economista que hace abstracción de las cuestiones de poder es un completo inútil. Primero está el problema político, luego viene lo técnico. Se gobernó y se enfrentaron los problemas en función del bien común, no en función de ciertos grupos. Gracias a un claro liderazgo político, la política económica, las instituciones de control como la Superintendencia de Bancos y la propia Asociación de Bancos Privados fueron alineados en función de los intereses nacionales. Segundo eje para el éxito de cómo enfrentamos la tormenta perfecta y la diferencia con 1999. Las reformas institucionales, fruto esencialmente de la Constitución de 2008, que acabó con el neoliberalismo y fortaleció al Estado. La coordinación con el Banco Central. Se me acabaría la hora y toda la semana diciendo de la importancia que ha tenido esa coordinación. La coordinación con el Banco Central, ahora dependiente del gobierno, así como la cuenta única del Tesoro, permitieron un manejo óptimo de la poca liquidez que tenía la economía. De igual manera, las nuevas instituciones de control, aunque muchas de ellas autónomas, junto a adecuadas políticas públicas, cuidaron siempre de la solvencia y liquidez del sistema financiero. Tercer factor, un equipo extremadamente coherente y brillante de jóvenes economistas que se encontraban dirigiendo el Banco Central, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio Coordinador de Política Económica, los fondos de liquidez e incluso las instituciones de control. Todos compartiendo la misma visión, todos muy bien preparados técnicamente, todos patriotas. Esto puede parecer poca cosa, pero hasta no hace mucho, el mayor anhelo de nuestros equipos económicos era hacer méritos ante el Fondo Monetario Banco Mundial para ir a acabar sus sacrificadas vidas en Washington. Sin duda, esta es la década ganada para el Ecuador. Y les insisto, aunque falta mucho por hacer, nunca se ha hecho tanto como ahora. Yo soy un optimista enfermizo y espero, jóvenes, que esta enfermedad sea contagiosa. Las duras pruebas de los últimos meses nos servirán para forjarnos como un mejor país, como una mejor sociedad. En esto nos inspira el ejemplo de nuestros migrantes a los que tanto le debemos. Ecuador ya cambió. Ecuador ya cambió y el pasado no volverá. Muchísimas gracias.